Durante 40 años, viví con un congelador cerrado con candado en mi casa, y cuando finalmente lo abrí, descubrí que pasé toda la vida tejiendo para el hijo de la amante de mi marido. Mi nombre es Lourdes. Tengo 76 años de edad. Nací aquí en el interior de Michoacán, en un pueblito pequeño donde todo mundo conoce a todo mundo. ¿Saben? Pasé toda mi vida aquí, crié a mi hija aquí, enterré a mi marido aquí. Y es aquí mismo que les voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que guardé encerrada en el pecho durante 40 años, así como ese congelador estuvo cerrado en el cuartito de atrás de mi casa. Antes de empezar a contarles todo bien detallado, quería pedirles una cosita a ustedes que me están viendo ahora. Si pueden, denle clic al botón de me gusta a este video. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela, porque tengo muchas cosas que contar todavía, muchas historias de vida que pueden ayudar a alguien. Y díganme en los comentarios de dónde nos están viendo. Me da mucha alegría saber que hay gente de todo rincón de México y Latinoamérica escuchándome. Eso me da fuerza para seguir contando estas historias que duelen tanto, pero que necesitan ser contadas. Bueno, vamos. Necesito regresar en el tiempo para que entiendan todo bien. Necesito regresar allá al año de 1967. Yo tenía 18 años. Era una muchacha flaquita, de trenza larga, que ayudaba a mi mamá a cuidar a mis 5 hermanos menores. En esa época, las muchachas pobres del pueblo no tenían muchas opciones en la vida, ¿saben? Una crecía ayudando en casa, aprendiendo a cocinar, a lavar, a planchar, a coser. Mi mamá me enseñó a tejer desde los 10 años. Decía que la mujer que supiera tejer nunca iba a pasar hambre, porque siempre iba a tener cómo ganarse unos pesitos. Y tenía razón, pero no se imaginaba que ese don que me dio se iba a usar de una manera tan cruel. Fue en marzo de 1967 que conocí a Amílcar. Era mecánico, trabajaba en un taller en el pueblo vecino, tenía 21 años, era alto, moreno, de pocas palabras. Mi papá conocía a su papá de cuando trabajaron juntos en un rancho. Un día, mi papá llegó a la casa y dijo: «Lourdes, te vas a casar con el hijo de don Gerardo. Es trabajador, tiene oficio, te va a cuidar bien». Así de simple. En esa época, así funcionaban las cosas. El papá decidía, la hija obedecía. Yo ni conocía bien a Amílcar. Nos vimos unas 3 veces antes de la boda. Él venía a mi casa, se sentaba en la sala, platicaba con mi papá mientras yo servía café de olla. Apenas me volteaba a ver. Le tenía miedo, a decir verdad. Era muy serio, muy cerrado, pero no podía decir que no. Una muchacha de 18 años no le decía que no al papá en esa época. Nos casamos en julio de 1967. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo. Yo usé un vestido blanco que cosió mi mamá. Amílcar usó un traje prestado. Hubo una fiestecita pequeña en casa de mis papás, con pastel, refresco, unos antojitos, y en la tarde Amílcar me llevó a la casita que había rentado en el pueblo donde trabajaba. Me acuerdo que lloré toda la noche. Lloré de nostalgia por mi mamá, mis hermanos, mi casa. Lloré de miedo por lo que iba a ser mi vida de ahí en adelante. Amílcar no me consoló. Se durmió de espaldas a mí, sin decir palabra. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles. Amílcar trabajaba todo el día en el taller, llegaba a casa tarde, cansado, sucio de grasa, casi no platicaba conmigo, cenaba, se bañaba y se iba a dormir. Los fines de semana salía con los amigos a echar baraja, a tomarse sus cervezas. Yo me quedaba en casa sola, no conocía a nadie en ese pueblo, no tenía amigas, no tenía familia cerca. Era solo yo, la casa y el silencio. Empecé a tejer para pasar el tiempo. Hacía manteles, trapos de cocina, esas cosas. Una vecina vio y me encargó una colcha para su hija que se iba a casar. Después otra persona me encargó un saquito de bebé y así fui agarrando clientela. El dinero que ganaba con el tejido ayudaba con los gastos de la casa. Amílcar nunca se quejó de eso. Al contrario, hasta le gustaba.
porque así yo estaba tranquila, ocupada y no lo molestaba. En 1972 me embaracé. Fue la única vez que vi a Amílcar mostrar alguna emoción. Se puso contento. No era esa alegría escandalosa, pero se notó que quería a ese hijo. Nuestra hija nació en enero de 1973. Le pusimos Teresita. Era pequeñita, güerita como mi mamá, con unos ojitos verdes que brillaban. Cuando nació Teresita, pensé que las cosas iban a mejorar entre Amílcar y yo. Pensé que nos íbamos a acercar más, que él iba a ser más cariñoso, pero no fue así. Siguió igual. Trabajaba, llegaba, cenaba, dormía, los fines de semana salía. La diferencia es que ahora tenía a Teresita para hacerme compañía y me aferré a esa niña como si fuera mi tabla de salvación. Puse todo el amor que tenía adentro en esa criaturita. Los años fueron pasando, Teresita fue creciendo, yo seguía tejiendo. Los encargos aumentaban, ya me conocían en el pueblo como la señora del tejido. La gente venía a mi casa, me encargaba piezas, yo las hacía, las entregaba, me pagaban. Así pasaba mis días, tejiendo y cuidando a mi hija. Amílcar siguió siendo el mismo hombre cerrado, distante, de pocas palabras. Pero me acostumbré. Aprendí a vivir con ese silencio. Aprendí a no esperar cariño de él. Aprendí a no esperar nada. En realidad, tenía a Teresita, tenía mi tejido, tenía mi rutina, y pensé que eso era lo que era el matrimonio. Pensé que todas las mujeres casadas vivían así, en silencio, en soledad, haciendo lo que tenía que hacerse. Fue en 1985 que todo cambió. O mejor dicho, fue en 1985 que empezó la parte de la historia que apenas terminó ahora, 40 años después. Era un sábado por la mañana. Recuerdo que era octubre porque estaba empezando a hacer calor. Estaba en el patio colgando ropa en el tendedero cuando oí ruido de camión enfrente de la casa. Salí a ver qué era. Había una camionetita vieja parada en la calle y Amílcar estaba ahí platicando con un hombre. Los dos estaban descargando algo grande cubierto con una lona. Amílcar me vio en la puerta y gritó: «¡Lourdes, abre el portón que voy a meter una cosa!». Abrí el portón. Los dos hombres cargaron esa cosa pesada, pasaron por la sala, se fueron al cuartito de atrás. Era un cuarto pequeño que usábamos para guardar cachivaches viejos, herramientas, esas cosas. Cuando quitaron la lona, vi que era un congelador. De esos congeladores horizontales, grandes, blancos, solo que este estaba viejo, oxidado en los lados, con la tapa abollada en una esquina. Amílcar le pagó al hombre. Se fue. Yo me quedé ahí parada, viendo ese congelador. Amílcar lo enchufó. El motor empezó a ronronear, ese ruido fuerte, continuo. Entonces me miró con una cara que nunca le había visto. Era una mezcla de coraje con miedo. Y me dijo así, bien despacio, bien serio: «Lourdes, pon atención a lo que te voy a decir. Este congelador es mío. Voy a guardar unas cosas mías aquí adentro. Herramientas, refacciones del taller, esas cosas. Tú nunca, bajo ninguna circunstancia, vas a abrir este congelador, ¿entiendes? Nunca». Me quedé sin entender. Le dije: «Pero, Amílcar, ¿para qué un congelador solo para guardar herramientas? Nosotros ni tenemos congelador para guardar comida, y tú traes uno para guardar herramientas». Dio un paso hacia mí. Su mirada estaba diferente, peligrosa. «¿Entendiste lo que te dije, Lourdes? Nunca vas a abrir este congelador. Esto no es asunto tuyo. Son cosas mías, cosas de hombre. Aquí nunca metes las manos». Sentí miedo. Me quedé callada. Moví la cabeza que sí. Salió del cuartito, regresó con un candado grande de esos de portón y cerró la tapa del congelador. Se guardó la llave en la bolsa del pantalón. Desde ese día andaba con esa llave colgada del cuello en una cadenita. Se bañaba con la llave, dormía con la llave, nunca se la quitaba. Teresita, que entonces tenía 12 años, preguntó: «Papá, ¿qué hay en ese congelador?». Amílcar la miró con esa cara cerrada y dijo: «Las cosas mías no son asunto tuyo y no quiero que tú ni tu mamá se acerquen a ese cuartito. ¿Oyeron?». Y así fue. El congelador se quedó ahí cerrado,
ronroneando día y noche. Yo oía ese ruido constante, principalmente de madrugada, cuando todo estaba quieto, ese ron, 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 ron. 40 años oí ese ruido. 40 años miraba hacia ese cuartito y me preguntaba qué diablos había dentro de ese congelador que era tan importante. Pero nunca pregunté de nuevo, nunca traté de abrirlo. En esa época, la mujer no cuestionaba al marido. Si él dijo que no era para abrirlo, no era para abrirlo. Así de simple. Aunque eso me carcomiera por dentro, aunque perdiera el sueño pensando en qué podría estar ahí adentro, obedecí. Como siempre, obedecí. Y la vida siguió. El congelador ahí cerrado, ronroneando, y yo aquí tejiendo, cuidando la casa, criando a Teresita, sin saber que dentro de ese congelador estaba guardado el secreto más doloroso de mi vida. Los años fueron pasando y ese congelador siguió ahí cerrado, haciendo ese ruido que nunca paraba. Yo trataba de no pensar en eso, trataba de enfocarme en mi vida, en mi trabajo, en Teresita, pero era difícil. Cada vez que pasaba cerca de ese cuartito, se me apretaba el corazón. Había algo malo ahí, lo sentía. ¿Pero qué podía hacer? Nada, absolutamente nada. Teresita fue creciendo, era una niña estudiosa, inteligente. Terminó la primaria, la secundaria. En 1989 empezó a trabajar en una tiendita de telas en el pueblo. Ganaba poco, pero ayudaba en casa. Amílcar siguió trabajando en el taller. Yo seguía con mi tejido. Fue más o menos en esa época, entre 1977 y 78, que apareció una clienta diferente. Me acuerdo bien de ella porque era muy elegante. En un pueblo pequeño del interior, donde las mujeres usaban vestido sencillo de percal, huaraches, ella siempre aparecía bien arreglada. Usaba falda a la rodilla, blusa de tela buena, zapatos de tacón bajito. Su cabello siempre estaba peinado, recogido en un chongo. Se pintaba los labios de rojo, cosa que casi nadie usaba por acá en esa época. Se llamaba Josefa. Tocó a mi puerta una tarde de martes. Yo estaba tejiendo una colcha que me había encargado doña Gertrudis, mi vecina. Abrí la puerta y me topé con esa mujer bonita, perfumada, sonriéndome. ¿Usted es la señora Lourdes que teje?, me preguntó con una voz suave, educada. Soy yo, le respondí. Ah, qué bueno. Me hablaron muy bien de su trabajo. Quisiera encargarle unas piezas. ¿Tendría un ratito para platicar? La hice pasar. Le ofrecí café. Lo aceptó. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Sacó una libretita de su bolsa y empezó a anotar. Dijo que quería una colcha grande de estambre azul clarito. Dijo que también quería unos saquitos de bebé, talla recién nacido, uno azul y otro amarillo. Quería manteles de esos de ganchillo, ¿saben? De esos bien trabajados, con dibujo de flores. Anoté todo. Le pregunté para cuándo los necesitaba. Dijo que no tenía prisa, que podía ser en 2 meses. Le pregunté si era para alguna fiesta, algún cumpleaños. Sonrió y dijo, es para una persona muy especial para mí. No dio más detalles y yo no insistí. Cliente es cliente. No era asunto mío saber para qué quería eso. Acordamos el precio. Le pareció justo. No regateó. Pagó la mitad por adelantado ahí mismo en efectivo. Dijo que regresaría a recoger cuando estuviera listo. Anoté su nombre, Josefa. No anoté apellido porque no me lo dio. Se despidió, educada, y se fue. Empecé a hacer sus encargos. Compré el estambre azul clarito, el estambre amarillo, el hilo para el ganchillo. Pasé días trabajando en eso. La colcha quedó preciosa, los saquitos quedaron una monada, pequeñitos, delicados. Los manteles quedaron perfectos. Josefa regresó exactamente 2 meses después. Le encantó todo, agarró las piezas, las examinó una por una, elogió mi trabajo, pagó lo que faltaba y antes de irse me dijo, «Señora Lourdes, voy a necesitar encargar más cosas. ¿Se molesta si regreso?» «Claro que no. Regrese cuando necesite», le respondí. Y regresó. Regresó muchas veces. Durante años, Josefa fue mi clienta más constante.
Encargaba todo tipo de cosas: colchas, saquitos, zapatitos de bebé, gorros, guantecitos, todo siempre en colores de bebé: azul, amarillo, rosa, verde clarito. Me parecía raro que encargara tantas cosas de bebé, pero pensé que tal vez las revendía, o que tenía muchos ahijados o quién sabe qué. No era asunto mío. Lo que más me llamaba la atención era que siempre pedía que bordara iniciales en las piezas, letras específicas. Recuerdo que una vez encargó un saquito azul marino y pidió que bordara una J en el bolsillito. Otra vez encargó una cobijita blanca y pidió Jopa por squache, bordado en la esquina dentro de un corazón. Yo bordaba sin preguntar nada, hacía mi trabajo bien hecho. Pagaba bien, siempre adelantaba parte del dinero, nunca se tardaba en recoger. Era la clienta de los sueños de cualquier costurera, pero había algo raro. Cada vez que venía a mi casa, parecía apurada, no se quedaba mucho tiempo, no aceptaba café, no platicaba de su vida. Todo era muy rápido. Llegaba, recogía el encargo o hacía un nuevo pedido, pagaba y se iba. Y siempre volteaba a los lados antes de entrar, como si tuviera miedo de que alguien la viera aquí. Una vez le ofrecí: «Si gusta, señora, puedo llevarle los encargos a su casa. No es molestia». Se puso medio incómoda y dijo: «No, no hace falta, señora Lourdes. Prefiero venir a recoger aquí mismo. Es más fácil para mí». Me pareció raro, pero no insistí. Cada quien tiene sus manías, sus costumbres. Josefa fue mi clienta durante años, de 1977 hasta más o menos 1984. Fueron 7 años de encargos constantes. Hice tantas cosas para ella que perdí la cuenta. Debo haber hecho unas 50, 60 piezas a lo largo de esos años, tal vez más. El dinero que me pagaba ayudaba mucho en casa. Podía comprar ropa mejor para Teresita, podía hacer un mandado más completo, podía guardar unos pesitos para emergencias. Amílcar nunca preguntó de dónde venía ese dinero extra. Sabía que yo tejía, sabía que tenía clientas. Para él daba lo mismo. Hubo un encargo que nunca voy a olvidar. Fue en 1983. Josefa llegó aquí una tarde de invierno. Hacía frío, me acuerdo bien. Entró toda abrigada con un suéter de lana gris. Se sentó en mi sala y dijo que quería una pieza especial. «Señora Lourdes, necesito un saquito de bebé, pero tiene que estar perfecto, lo mejor que haya hecho. Puede ser azul bebé con botoncitos blancos, y quiero que borde un nombre en el pecho bien bonito». «¿Qué nombre, señora Josefa?», le pregunté. Me miró a los ojos y dijo: «Amílcar Jr.». Se me heló la sangre. Amílcar, el nombre de mi marido. Me pareció la mayor coincidencia del mundo. «Qué curioso. Mi esposo se llama Amílcar», le dije. Sonrió poquito, medio incómoda, y dijo: «Es un nombre bonito, ¿no? No es muy común». «No, para nada», le dije. Pagó por adelantado, como siempre. Dijo que era urgente, que lo necesitaba en 3 semanas. Le prometí que lo haría. Pasé días haciendo ese saquito. Compré el estambre azul más suavecito que había en la tienda. Escogí botoncitos de nácar blanquitos. Hice punto por punto, con todo el cuidado del mundo. Bordé el nombre Amílcar Jr. con hilo blanco, en letra cursiva, bien delicada. Quedó precioso. Fue una de las piezas más bonitas que he hecho en mi vida. Cuando Josefa vino a recogerlo, agarró el saquito con tanto cariño que parecía que estaba cargando algo sagrado. Se le brillaron los ojos. Pasó la mano por el bordado despacio, como acariciando. «Quedó perfecto, señora Lourdes. Perfecto. Muchas gracias», me dijo con la voz quebrada. Sonreí. Me gustaba cuando las clientas quedaban contentas con mi trabajo. Pagó lo que faltaba, guardó el saquito en una bolsa con todo cuidado y se fue. Me quedé ahí pensando que eso debía ser para un nieto, un sobrino, algún niño muy especial para ella. Nunca se me ocurrió la verdad. Después de ese encargo, Josefa regresó unas 2 o 3 veces más, siempre encargando piezas de bebé, siempre pidiendo que bordara iniciales, siempre apurada, siempre medio desconfiada. Y yo siempre haciendo el trabajo bien hecho, sin preguntar nada, hasta que en 1984 dejó de venir.
Simplemente dejó de venir. Esperé. Pensé que andaba de viaje, que estaba ocupada, pero pasó 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Nunca más apareció. Me llegué a preocupar. Pensé que tal vez se había cambiado del pueblo o que le había pasado algo, pero yo no sabía dónde vivía, no tenía cómo buscarla, y sinceramente tenía otras clientas, otros encargos. La vida seguía, pero confieso que extrañaba sus encargos, no solo por el dinero, sino porque me gustaba hacer esas piezas delicadas de bebé. Me gustaba bordar esos nombres, esas iniciales. Había algo especial en eso. Yo ponía cariño en esos trabajos, más cariño del que ponía en otros encargos. No sé explicar por qué. Tal vez porque sentía que esas piezas eran para alguien muy querido. Lo sentía. Y ahora, viendo para atrás, entiendo por qué. Durante todos esos años, de 1977 a 84, estuve tejiendo para la otra familia de mi marido. Estaba haciendo colchas, saquitos, manteles, zapatitos para el hijo que él tuvo con su amante. Estaba bordando su nombre, bordando iniciales que representaban el amor de él por otra mujer. Mis manos trabajaban, mis dedos tejían, mi aguja entraba y salía del estambre, creando puntos perfectos. Y yo ni sospechaba que cada punto era una mentira. Cada pieza que hacía era una traición. Amílcar sabía, claro que sabía. Él debía estar armando todo eso. Él debía haberle pedido a Josefa que viniera aquí, que fingiera ser una clienta cualquiera, que encargara las cosas. Usaba mi trabajo, mi don, mi habilidad para sostener su mentira, para vestir a su hijo, al hijo que tuvo con otra. Y lo peor de todo es que me hacía cobrar. Yo le cobraba a ella. Recibía el dinero. Dinero que probablemente venía de su propia bolsa. Me estaba pagando para que yo tejiera para el hijo de su traición. ¿Qué tipo de hombre hace algo así? ¿Qué tipo de corazón puede ser tan cruel? Pero en ese entonces yo no sabía nada. Era solo una mujer inocente, trabajadora, que hacía su tejido todos los días tratando de ayudar con los gastos de casa. Una mujer que se levantaba temprano, preparaba café, cuidaba a su hija, lavaba ropa, planchaba, cocinaba, y en los ratitos libres agarraba la aguja y el estambre y tejía. Tejía para clientas que ni conocía bien. Tejía porque era lo que sabía hacer. Recuerdo que hubo una noche, debe haber sido en 1982, que estaba tejiendo una colcha azul para Josefa. Era tarde. Todos ya estaban dormidos. Amílcar, Teresita, solo yo despierta en la sala, con la luz débil del foco haciendo mi trabajo. Y del cuartito de atrás venía ese ruido constante del congelador. Ron, ron, ese motor que nunca paraba. Miré hacia el pasillo, hacia ese cuartito y pensé, ¿qué habrá ahí adentro? ¿Por qué no me deja abrirlo? Y en mi cabeza pasaron 1000 posibilidades. Pensé que podía ser dinero escondido. Pensé que podía ser algo robado. Pensé que podían ser armas, drogas, quién sabe, pero nunca se me ocurrió que dentro de ese congelador estaban guardadas las pruebas de su traición, las pruebas de una vida doble que llevaba desde hacía años. Volví a tejer. Mis dedos se movían automáticamente. Punto derecho, punto revés. Punto derecho, punto revés. Y esa colcha iba creciendo en mis manos, azul clarita, suavecita, calientita, hecha con todo el cuidado del mundo, hecha para el hijo que no sabía que existía. La vida fue pasando despacio, como pasa la vida en el pueblo. Los días eran todos iguales. Me levantaba temprano, hacía el café, cuidaba la casa, hacía mi tejido. Amílcar siguió trabajando en el taller. Teresita creció, consiguió novio, un muchacho bueno llamado Valdecir. Fueron novios 3 años y se casaron en 1992. Fue una boda bonita, sencilla, pero bonita. Se fue a vivir con él a una casita del otro lado del pueblo. Me quedé sola con Amílcar. Solo nosotros dos en esa casa que de repente pareció enorme y vacía. Teresita siempre se las arreglaba para venir a verme 2, 3 veces por semana. Sabía que me quedaba sola todo el día, pero aún así la soledad pesaba. Pasaba horas y horas sin cambiar palabra con nadie.
Amílcar llegaba del trabajo cada vez más tarde, a veces hasta las 8, 9 de la noche. Cenaba y se iba a dormir. Ni me preguntaba cómo había estado mi día. Seguí con mi tejido. Los encargos fueron disminuyendo con el tiempo. La gente más joven ya no quería estas cosas de tejido, de ganchillo. Querían ropa comprada en tienda. Pero todavía tenía mis clientas fieles, señoras grandes, como yo, que todavía valoraban un trabajo hecho a mano. Josefa nunca más apareció. Pensaba en ella de vez en cuando. ¿Se habría cambiado? ¿Se habría muerto? No había forma de saber. Solo había sido una clienta más que pasó por mi vida. Llegaron los años 2000. Entramos al nuevo milenio. Yo ya tenía 51 años, Amílcar 54. Empezó a tener problemas de salud, presión alta, colesterol. El doctor le dijo que hiciera dieta, que dejara de comer carne grasosa, que dejara de tomar. No hizo mucho caso. Siguió comiendo chicharrón, costilla, tomándose sus cervecitas el fin de semana. En 2005 tuvo la primera embolia. Fue leve, gracias a Dios. Se le torció la boca unos días, pero se recuperó bien. Tuvo que tomar medicinas todos los días. Yo era la que controlaba sus medicinas. Se las separaba bien, le daba los horarios. Se quejaba, decía que era fastidiosa, pero se las tomaba. Aunque estaba enfermo, no dejó de trabajar. Siguió yendo al taller todos los días y siguió saliendo los fines de semana. Yo le preguntaba a dónde iba. Decía que a casa de un amigo, o que a arreglar algo, o que a ver un trabajo. Nunca daba detalles y yo ya no insistía. Ya me había dado por vencida tratando de entender a ese hombre. Ya había dejado de esperar cariño, atención, plática. Vivíamos juntos, pero separados. Dos extraños bajo el mismo techo. El congelador siguió ahí en el cuartito de atrás, siempre enchufado, siempre ronroneando, ya 40 años. Me había acostumbrado a ese ruido. Se volvió parte de la casa. Cuando se iba la luz y el congelador se paraba, hasta extrañaba el silencio. Teresita tuvo 2 hijos, mis nietos, Julio y Marcela. Ayudé a cuidarlos cuando estaban chiquitos. Les tejí saquitos, cobijitas, gorritos. Era una alegría tener a esas criaturas en casa. Llenaban la casa de vida, de ruido, de risas. Cuando se iban, el silencio regresaba y pesaba todavía más. Amílcar se fue poniendo viejo. El pelo se le puso todo blanco, la espalda se le empezó a encorvar. Cojeaba de una pierna por un problema en la rodilla. Tuvo 2 embolias más pequeñas en 2011 y 2015. Cada embolia lo dejaba un poquito peor. El habla se le hizo más arrastrada. La memoria empezó a fallarle. Hubo veces que me llamaba por otro nombre. Me llamaba Josefa. La primera vez que pasó eso, me helé. Fue una mañana de domingo en 2016. Yo estaba haciendo café y él entró a la cocina, medio atontado todavía de sueño, y dijo: «Josefa, dame un vaso de agua». Me volteé hacia él y le dije: «Amílcar, soy Lourdes, tu esposa». «¿Josefa quién es?». Parpadeó confundido y dijo: «Ah, perdón, estaba soñando. No sé por qué dije ese nombre». Pero yo sabía que no había sido sueño. Ese nombre había salido muy natural de su boca, como si estuviera acostumbrado a llamar a alguien por ese nombre. Josefa, la clienta del tejido que desapareció. ¿Sería la misma persona? No podía ser coincidencia. ¿Pero qué tendría que ver mi marido con una clienta mía de 20, 30 años atrás? Me quedé con eso en la cabeza durante días, pero no le pregunté nada. No servía de nada preguntar, iba a negar, iba a decir que me estaba volviendo loca, que estaba inventando cosas. Amílcar fue empeorando. En 2023 tuvo que dejar de trabajar. Ya no podía. Se cansaba demasiado. Se quedaba en casa todo el día. Se sentaba en la silla del corredor. Se quedaba viendo hacia la calle. A veces se dormía ahí mismo. Yo lo cuidaba, le daba medicina, le hacía de comer, lo ayudaba a bañarse cuando no podía solo. No sentía amor por él. No voy a mentir. Ese sentimiento había muerto desde hace tiempo, pero lo cuidaba porque era mi obligación, porque nos habíamos casado, porque era lo correcto.
Fue el día 23 de octubre de 2025 que todo cambió. Hace menos de un mes. Parece que hace toda una vida. Era lunes. Acababa de lavar los trastes de la comida. Amílcar estaba sentado en la silla de la sala, viendo televisión. De repente oí un ruido raro, un quejido. Fui a ver qué era. Amílcar estaba tirado en el piso, los ojos volteados, la boca babeando. Otra embolia. Grité pidiendo auxilio. Jurandino, mi vecino, oyó y vino corriendo. Llamó a la ambulancia. Se llevaron a Amílcar al hospital. Yo fui con él. Teresita llegó luego después, desesperada. Los doctores hicieron todo, pero la embolia había sido muy fuerte, muy grave. Afectó todo el cerebro. Amílcar quedó en coma. Quedó conectado a los aparatos con todos esos tubos. Teresita lloraba sin parar. Yo me quedaba ahí agarrándole la mano, viendo a ese hombre que pasó toda la vida a mi lado, pero que nunca conocí de verdad. Se murió 3 días después, el 26 de octubre, a las 6 de la mañana. Yo estaba ahí. Vi cuando el doctor desconectó los aparatos. Vi cuando el pecho dejó de subir y bajar. Vi cuando se fue. No lloré. Sé que parece raro, pero no lloré. Creo que ya había llorado todo lo que tenía que llorar a lo largo de esos 58 años de matrimonio. Ya no tenía lágrimas. El funeral fue al día siguiente. Vino bastante gente, compañeros del taller, vecinos, parientes lejanos, todos diciendo que era un hombre trabajador, honesto, bueno. Yo me quedaba oyendo eso y pensaba, ustedes no conocieron al Amílcar que yo conocí. Ustedes no vivieron con su silencio, con su frialdad, con sus secretos. Después del funeral, vino el velorio en mi casa, como es costumbre aquí. La gente trajo comida, café, pan dulce. Se quedaron hasta tarde platicando, recordando historias. Yo solo quería que todos se fueran. Quería quedarme sola. Quería silencio. Cuando finalmente todos se fueron, ya era casi medianoche. Teresita se quiso quedar conmigo, pero le dije que no hacía falta, que estaba bien. Se fue a su casa. Me quedé sola. Caminé por la casa vacía. Miré la silla donde se sentaba Amílcar, la cama donde dormía, su ropa colgada en el ropero, y sentí algo raro. No era tristeza, era alivio. Un alivio enorme de finalmente estar libre de ese hombre. Y entonces mis ojos se fueron hacia el pasillo, hacia el cuartito de atrás, hacia ese lugar prohibido por 40 años. 40 años. Caminé hasta allá despacio, el corazón latiéndome fuerte. Abrí la puerta del cuartito. El foco estaba fundido. Prendí la linterna del celular y ahí estaba, el congelador, todavía enchufado, todavía ronroneando. La llave del candado había sido enterrada junto con Amílcar, colgada de su cuello dentro del ataúd. Miré ese congelador y pensé, ¿qué estás escondiendo? ¿Qué guardó este hombre aquí durante todos estos años? Regresé a la sala, agarré el teléfono, le hablé a Teresita. Era casi la 1 de la mañana, pero no me importó. Hija, ¿puedes venir ahorita? Le pedí. Mamá, ¿pasó algo? ¿Está bien? Me preguntó preocupada. Estoy bien, pero te necesito aquí. Necesito que vengas. Y trae a baldecir y una herramienta para cortar candados. Hubo silencio del otro lado. Entonces dijo, ¿va a abrir el congelador? Sí, después de 40 años voy a descubrir qué me estaba escondiendo tu papá. Media hora después, llegaron Teresita y Baldecir. Ella me abrazó, me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que necesitaba saber, que me merecía saber. Fuimos los 3 al cuartito de atrás. Baldecir había traído una herramienta grande, propia para cortar metal. La puso en la argolla del candado. Me miró. Señora Lourdes, ¿está segura? Respiré hondo. 40 años. 40 años esperé este momento sin saber que lo estaba esperando. Córtalo, le dije. Hizo fuerza. El metal crujió 1 vez, 2 veces. A la tercera, el candado se partió por la mitad y cayó al suelo con un ruido seco. Teresita me agarró la mano. Estaba temblando. ¿O era yo la que estaba temblando? No sé. Me acerqué al congelador, puse las manos en la tapa.
esa tapa que estuvo cerrada durante 40 años. Esa tapa que guardaba los secretos de un hombre que nunca me amó de verdad. La levanté. Y lo que vi ahí adentro cambió todo, destruyó todo, explicó todo. Lo primero que vi fueron bolsas de plástico. De esas bolsas gruesas, transparentes, que usábamos para guardar cosas en el congelador antes. Eran muchas, amontonadas una encima de otra, organizadas con cuidado. El frío que salía de adentro del congelador me pegó en la cara. 40 años enchufado. 40 años congelando lo que fuera que estuviera ahí adentro. Estiré la mano temblando. Agarré la primera bolsa de plástico. Era liviana. Tenía algo suave adentro. La abrí despacio y cuando vi lo que era, las piernas casi se me doblaron. Era tejido. Era una colcha de bebé azul clarita, de esas que yo acostumbraba a hacer. El punto era perfecto. Lo reconocí enseguida. Era mi trabajo, mi mano, mi tejido. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Teresita, acercándose. No pude responder. Agarré otra bolsa, la abrí. Era un saquito amarillo de bebé, también hecho por mí. También perfecto. Los botoncitos todavía estaban brillando como si fueran nuevos. Agarré otra y otra y otra. Cada bolsa que abría tenía una pieza de tejido. Colchas, saquitos, zapatitos, manteles, gorritos, guantecitos, todo hecho a mano, todo hecho por mí. Reconocía cada punto, cada detalle. Eran trabajos míos que había hecho hace décadas. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué mi papá guardó sus tejidos en el congelador?», preguntó Teresita confundida. Agarré un saquito azul marino, lo volteé para verlo mejor y entonces lo vi. Bordado en el bolsillito con hilo blanco en letra cursiva estaba escrito: J. Mi corazón se paró. Agarré una colcha blanca que estaba abajo. En la esquina, bordado dentro de un corazón, estaba J. Proswache. Mis manos empezaron a temblar sin control. Conocía esos bordados. Yo misma los había hecho. Había bordado esas iniciales. Había bordado esos nombres. Fueron encargos de Josefa, la clienta que desapareció. «Mamá, ¿qué significan estas letras?», preguntó Valdecir. No respondí. Seguí sacando las bolsas de plástico del congelador. Había tantas, tantas. Debía haber 50, 60 piezas ahí adentro, tal vez más. Todos los encargos que había hecho para Josefa a lo largo de esos 7 años estaban ahí. Todos. Nunca se había llevado nada. O se lo había llevado y lo había devuelto, o nunca había sido para ella desde el principio. En el fondo del congelador, debajo de todas las bolsas de tejido, había una caja de zapatos, vieja, descolorida. La agarré con las 2 manos. Estaba pesada. Quité la tapa. Adentro había fotografías, muchas fotografías, todas viejas, de esas reveladas en papel fotográfico, con los bordes blancos. Agarré la primera foto. Era Amílcar, más joven, debía tener unos 30 y tantos años. Estaba sonriendo, sonriendo. Casi no lo reconocía sonriendo así. Nunca vi a Amílcar sonreírme así a mí. A su lado estaba una mujer, bonita, elegante, cabello recogido en chongo, labios rojos. Era Josefa. Estaban abrazados. La mano de él estaba en la cintura de ella. Ella estaba recargada en él, feliz. Volteé la foto. Atrás, escrito con pluma azul, decía: «Yo y mi amor, 1970. 3 años después de que me casé con Amílcar». Agarré otra foto. Amílcar y Josefa otra vez, esta vez en una carne asada. Había otras personas en la foto, pero ellos 2 estaban juntos, uno al lado del otro. Ella estaba embarazada, la panza ya estaba grande. Atrás de la foto decía: «Carne asada en casa de José, 1973. El mismo año que nació mi hija». Agarré otra foto. Amílcar cargando un bebé, un niño pequeñito envuelto en una colcha azul. Amílcar miraba a ese bebé con un amor que nunca, nunca lo vi demostrar por nadie, ni por Teresita, ni por mí. Atrás de la foto, mi hijo, mi orgullo, 1973. Empecé a temblar tanto que Teresita tuvo que agarrarme el brazo. «Mamá,
Siéntese, necesita sentarse. Pero no podía sentarme, no podía parar. Seguí viendo las fotos, una tras otra. Amílcar con Josefa en fiestas, Amílcar con el niño en brazos, Amílcar enseñándole al niño a caminar, Amílcar en el cumpleaños del niño, Amílcar, Josefa y el niño en un parque, Amílcar bañando al niño, Amílcar abrazado con Josefa y el niño durmiendo entre los dos. Una familia. Eran una familia. Y en todas las fotos, en todas, sin excepción, Amílcar estaba sonriendo, feliz, enamorado, presente. Era un Amílcar que yo no conocía, un Amílcar que nunca existió para mí. Seguí buscando en la caja. Debajo de las fotos había documentos. Agarré el primero. Era un acta de nacimiento. Leí el nombre, Amílcar Fernández Jr., nacido el 15 de abril de 1973. Padre, Amílcar Fernández. Madre, Josefa Aparecida Santos. Mi marido tenía otro hijo, un hijo 2 meses menor que mi Teresita, un hijo que tuvo con otra mujer, un hijo que registró, un hijo que reconoció. Agarré otro documento. Era un recibo de renta a nombre de Amílcar Fernández. La dirección era de una casa en el pueblo vecino. Fecha: enero de 1974. Pagaba renta de una casa para ellos, para su otra familia. Había más recibos, decenas de recibos de renta, de luz, de agua, todos a su nombre, todos de la misma dirección, por años, por décadas. Había cartitas escritas con letra de niño. Querido papá, gracias por el regalo. Te quiero mucho, Amílcar Jr. Había dibujos, había boleta de calificaciones, había invitación de graduación. Josefa Aparecida Santos y Amílcar Fernández tienen el honor de invitar a la graduación de su hijo, Amílcar Fernández Jr., Ingeniería Civil, generación 1996. Su hijo se graduó de ingeniero y Amílcar fue a la graduación. Mientras yo estaba aquí sola en casa tejiendo, él estaba ahí viendo a su hijo graduarse. Había cartas, cartas de amor entre Amílcar y Josefa. Leí una. Estaba escrita con su letra, toda chueca, llena de faltas de ortografía. Mi amor, Josefa, sé que es difícil vivir así, a escondidas, pero te amo. Te amo a ti y amo a nuestro hijo más que a nada en esta vida. Tú eres la razón por la que me levanto cada día. Cuando estoy con ustedes, soy feliz. Cuando tengo que regresar a esa casa, me muero por dentro. Pero te prometo que algún día vamos a estar juntos de verdad. Voy a encontrar la manera. Espérame, tu Amílcar. La carta era de 1976. Leí otra y otra. Decenas de cartas, todas declarando amor eterno para ella, todas hablando del hijo con orgullo, todas diciendo que un día iba a dejar todo para quedarse con ella. Pero nunca lo dejó. Se quedó conmigo no porque me amaba, sino porque era conveniente, porque yo cuidaba la casa, porque no daba problemas, porque era invisible. Agarré otra foto más. Estaba más al fondo de la caja. Era reciente. Debía ser de unos 10, 15 años atrás. Amílcar ya estaba viejo, cabello blanco, espalda encorvada. Estaba sentado en una silla, y a su lado estaba Josefa, también vieja, con el cabello todo gris, y del otro lado estaba un hombre como de 40 años, alto, parecido a Amílcar. Era el hijo. Los tres estaban juntos sonriendo. Atrás de la foto decía: «Última foto con mi amor antes de que se fuera. Descansa en paz, Josefa. Te amaré para siempre. 2014». Ella había muerto en 2014, y Amílcar había guardado esa foto, la última foto con ella. Tiré la caja al suelo. Las fotos se desparramaron. Miré todo eso, las bolsas de tejido, las fotos, los documentos, las cartas. 40 años. 40 años de mentira. 40 años de traición. 40 años de vida doble. Y entonces entendí. Entendí todo. Josefa nunca fue mi clienta. Era la mujer que Amílcar amaba y él inventó una manera de hacerme tejer para su hijo. Debía haberle pedido que viniera aquí, que fingiera que estaba encargando piezas, que me pagara con el dinero que él mismo le daba.
Y yo, inocente, hacía todo. Bordaba el nombre de su hijo, bordaba las iniciales de él con ella, hacía saquitos, colchas, manteles, ponía amor en esos trabajos y se los entregaba a la amante de mi marido. Yo trabajaba para sostener su traición. Mis manos hacían ropita para vestir al hijo que él tuvo con otra, al hijo que él amaba, al hijo que él vio crecer, al hijo que él vio graduarse de ingeniero. Mientras tanto, mi hija, Teresita, apenas recibía una mirada de él. Nunca fue a una junta de la escuela, nunca la ayudó con la tarea, nunca jugó con ella, nunca le dio cariño, porque todo su amor estaba guardado para el otro hijo, para el hijo que tuvo con la mujer que realmente amaba. Y lo peor de todo, lo más cruel de todo, guardó todo esto en el congelador. Guardó la ropita que yo hice, las fotos de él feliz, las cartas de amor, los documentos. Guardó todo congelado durante 40 años. No pudo tirarlo porque era demasiado importante para él. Eran las pruebas del amor de su vida, de su hijo, de su familia de verdad. Pero tampoco podía dejarlo en otro lugar porque yo lo podría encontrar. Entonces lo encerró todo ahí en el congelador, congelado, preservado para siempre, y me prohibió abrirlo, me amenazó, me controló durante 40 años. 40 años oí ese congelador ronronear. 40 años me pregunté qué había ahí adentro. 40 años viví con su secreto cerrado a unos metros de mí. ¡Mamá! La voz de Teresita me regresó. Estaba llorando, agarrando una de las fotos, la foto de Amílcar con el bebé en brazos. Mamá, él tenía otro hijo, mi papá tenía otro hijo. Miré a mi hija, a mi Teresita, que pasó toda la vida tratando de conquistar el amor de un papá que nunca la miró de verdad, porque su amor estaba todo puesto en otro lado. Y entonces, finalmente, después de no llorar en el velorio, después de no llorar en el funeral, después de pasar 3 días aguantándome todo, me desplomé. Me caí de rodillas en el piso de ese cuartito de atrás y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por mí, por la mujer engañada, por la mujer usada, por la mujer invisible que fui durante 58 años. Lloré por Teresita, por la hija rechazada, por la hija que nunca entendió por qué su papá era tan frío. Lloré por los años perdidos, por el amor que nunca recibí, por la vida que nunca tuve. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta no tener más voz, hasta no tener más fuerzas. Y cuando finalmente paré, cuando finalmente pude respirar otra vez, miré ese congelador vacío y pensé, ahora sé todo. Pero, ¿acaso quería saber? Pasé 3 días sin salir de ese cuartito de atrás. Teresita trató de convencerme de ir al cuarto, de descansar, de comer algo, pero no me podía mover de ahí. Me quedaba sentada en el piso, rodeada de esas bolsas de plástico llenas de tejido, rodeada de esas fotos, esas cartas, esos documentos, rodeada de la verdad que pasé toda la vida sin saber. Agarré cada pieza de tejido, una por una, examiné cada punto, cada bordado. Me acordaba de cuando había hecho eso. Me acordaba de Josefa llegando a mi casa, sonriendo, educada, encargando. Me acordaba de ella pagando. Me acordaba de ella yéndose, apurada, volteando a los lados. Ahora todo tenía sentido. Tenía miedo de que la vieran. Tenía miedo de que alguien sospechara. A ella también le debía doler. Le debía doler tener que ir a casa de la esposa del hombre que amaba, fingir ser una clienta cualquiera, recoger la ropita que era para su hijo. O tal vez no le dolía, tal vez le parecía chistoso, tal vez ella y Amílcar se reían de eso después. Imagínate, hice que Lourdes tejiera para nuestro hijo sin que supiera. Tal vez era una broma entre ellos, un secreto divertido, una crueldad disfrazada de astucia. Nunca voy a saber. Josefa murió en 2014. Amílcar murió ahora. Se llevaron sus secretos a la tumba. Solo dejaron las pruebas atrás. Las pruebas que estaban aquí congeladas esperándome. Al tercer día finalmente me levanté. Junté todas las fotos, todos los documentos, todas las cartas.
Lo puse todo de vuelta en la caja de zapatos. Agarré esa caja, salí del cuartito, crucé la casa, fui al patio. Teresita vino detrás de mí. «Mamá, ¿qué va a hacer?». No le respondí. Agarré una lata vieja que usábamos para quemar basura. La puse en el suelo. Abrí la caja. Agarré la primera foto. Amílcar sonriendo con Josefa. Miré esa imagen, a ese hombre feliz que nunca conocí. Prendí un cerillo. Se lo acerqué a la foto. Se prendió rápido. Vi su cara derretirse, ponerse negra, volverse ceniza. La tiré dentro de la lata, agarré otra foto, quemé otra. Quemé una por una todas las fotos de él feliz, de él con ella, de él con su hijo. Todas se volvieron humo, se volvieron ceniza, se volvieron nada. Quemé las cartas, todas. Vi las palabras de amor de él para ella volverse polvo. Vi sus promesas de estar juntos volverse humo. Quemé los documentos, los recibos, las cuentas, las pruebas de que mantenía otra casa, otra familia, otra vida. Quemé todo, menos una cosa, una foto. La foto del bebé, de ese niñito envuelto en la colcha azul, Amílcar Jr., con el saquito azul marino que yo había hecho con la J bordada en el bolsillito. Esta foto la guardé, no sé por qué. Tal vez porque ese bebé no tenía culpa de nada. Tal vez porque, a pesar de todo, era una criatura inocente. Tal vez porque ese saquito había sido hecho por mis manos, con mi cariño, aunque sin saber para quién era de verdad. Cuando terminé de quemar todo, Teresita se me acercó. Había llorado tanto en esos 3 días que tenía los ojos hinchados, rojos. «Mamá, ¿qué hacemos ahora? ¿Buscamos a ese hombre, a ese Amílcar Jr.?» Miré a mi hija, mi Teresita, que pasó toda la infancia tratando de ganar la atención de un papá que nunca la miró de verdad. Un papá que guardaba todo su amor encerrado en un congelador. Todo su amor guardado para otro hijo. «Sí», le dije, «lo buscamos. Él merece saber la verdad, igual que nosotras merecíamos saberla». Tardamos 2 semanas en encontrarlo. Teresita pidió ayuda a un primo suyo que sabe de computadoras, esas cosas de Internet. Logró encontrar el nombre completo, la dirección. Amílcar Fernández Jr. vivía en la capital. Era ingeniero civil, igual que decía en el diploma. Casado, tenía 2 hijos. Le escribí una carta. Le conté quién era, le conté lo que había descubierto. Le mandé la foto de él bebé junto con el saquito, ese saquito azul marino con la J bordada que había estado guardado en el congelador durante todos esos años. 3 días después me habló. Su voz era ronca, temblorosa. Dijo que no sabía que su papá estaba casado. Su mamá, Josefa, siempre le dijo que estaban separados, que su papá tenía otra familia, sí, pero que era una familia de antes, de un matrimonio que no funcionó. Nunca le dijo que Amílcar estaba casado al mismo tiempo. Nunca le dijo que tenía otra hija de la misma edad. Lloró por teléfono. Dijo que se sentía engañado, traicionado, que la imagen que tenía de su papá se había desplomado. Preguntó si podía venir a verme. Le dije que sí. Vino el sábado siguiente, llegó en carro temprano por la mañana. Era un hombre alto, fuerte, de lentes, parecido a Amílcar, pero tenía la sonrisa de su mamá. Esa sonrisa que yo recordaba de Josefa cuando venía a encargar tejido. Nos sentamos en la sala. Yo, él, Teresita. Fue extraño, muy extraño. Éramos medio hermanos, pero nunca nos habíamos visto antes. Nunca habíamos sabido uno del otro. Agarró el saquito azul marino en las manos, pasó los dedos por el bordado. «¿Fue usted quien hizo esto?», me preguntó. «Fui yo, en 1983. Su mamá me lo encargó, solo que yo no sabía que era su mamá de verdad. Yo pensaba que era solo una clienta más». Me miró con los ojos llenos de agua. «Usted bordó mi nombre sin saber que era para mí». «¿Lo bordé?». Lo bordé con todo el cariño del mundo, porque así hacía mi trabajo, con amor, aunque sin saber para quién era. Empezó a llorar. Y yo también. Y Teresita también. Los 3 ahí llorando juntos, llorando por las mentiras, por las vidas separadas, por el papá que nunca fue honesto con nadie.
Platicamos por horas. Él contó cómo era su vida. Dijo que su papá lo visitaba todas las semanas, que pasaba los fines de semana con él y su mamá, que iba a todos sus partidos de fútbol cuando era niño, a todas las fiestas, a todas las juntas de la escuela, que le enseñó a andar en bicicleta, que lo ayudó a estudiar para el examen de admisión, que lloró de orgullo cuando se graduó de ingeniero. Y mientras él hablaba, yo veía a Teresita a su lado, oyendo todo eso, oyendo sobre un papá presente, cariñoso, amoroso, un papá que ella nunca tuvo. El mismo hombre, dos vidas completamente diferentes. Cuando Amílcar Jr. se fue, ya estaba oscureciendo. Me abrazó antes de irse. Dijo que lo sentía mucho, mucho de verdad, que le hubiera gustado conocernos antes, que le hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes. Le dije que no era su culpa, que él no tenía nada que ver con las decisiones de su papá. Después de que se fue, Teresita y yo nos quedamos sentadas en el corredor en silencio, viendo hacia la calle vacía, hasta que ella habló muy bajito. «Mamá, ¿por qué mi papá lo amaba a él y no nos amaba a nosotras?» Le agarré la mano, esa mano que había agarrado tantas veces cuando era pequeña. No sé, mijita, creo que nunca vamos a saber qué pasaba en su cabeza, pero sé una cosa, el amor que él no te dio, yo te lo di doblado, y creciste fuerte, trabajadora, honesta. Eres una mujer maravillosa. Y eso no fue por él, fue a pesar de él. Recargó la cabeza en mi hombro y nos quedamos así, abrazadas, hasta que cayó la noche completa. En los días siguientes tomé una decisión. Regalé todos los tejidos que estaban en el congelador, todas esas piezas que había hecho hace tantos años. Los regalé a una guardería aquí del pueblo, para niños pobres que los necesitaban. Esas colchas, esos saquitos, esos manteles iban finalmente a servir para algo bueno. Iban a calentar niños de verdad, iban a ser útiles. Y el congelador, ese congelador maldito que estuvo 40 años cerrado, 40 años guardando secretos, 40 años ronroneando en mi casa, mandé a Valdecir que se lo llevara, que lo regalara, que lo tirara. No importaba. Ya no quería verlo, ya no quería oír ese ruido, ya no quería nada que me recordara a Amílcar y sus mentiras. Cuando el congelador salió de casa, cuando el cuartito de atrás se quedó vacío, sentí algo que nunca había sentido antes. Ligereza. Como si un peso enorme se me hubiera quitado de la espalda. Como si finalmente pudiera respirar bien después de 58 años aguantando la respiración. Hoy, un mes después de todo esto, estoy aquí sentada en mi silla de siempre, con mis agujas de tejer en la mano, haciendo una colcha, pero esta vez es diferente. Esta vez estoy haciendo para mí, para calentarme en las noches frías, para hacerme compañía, para ocupar mis manos con algo que es solo mío. Perdoné. No perdoné a Amílcar. Creo que nunca voy a perdonar lo que me hizo, lo que le hizo a Teresita, las mentiras, la frialdad, los años robados. Pero me perdoné a mí misma por haber sido ingenua, por no haber sospechado, por haber aceptado ese matrimonio frío durante tanto tiempo. Me perdoné por todo eso. ¿Y saben qué aprendí de toda esta historia? Aprendí que uno puede pasar toda la vida al lado de una persona y no conocerla de verdad. Aprendí que el secreto guardado es como veneno. Va corroyendo por dentro hasta destruir todo. Aprendí que congelador cerrado siempre va a tener algo que no debería estar ahí. Pero también aprendí que uno es más fuerte de lo que se imagina, que uno puede sobrevivir a descubrimientos terribles, que uno puede levantarse aunque todo se venga abajo, que el perdón no es sobre la otra persona, es sobre uno mismo, sobre liberar el peso, sobre seguir adelante. Hoy tengo 76 años. Soy viuda desde hace un mes. Descubrí hace un mes que mi matrimonio fue una mentira completa. Pero ¿saben qué? Estoy libre. Libre del hombre que nunca me amó. Libre de los secretos. Libre del congelador que ronroneaba todas las noches. Libre para vivir lo que me queda de vida como yo quiera. No sé cuánto tiempo me queda todavía, nadie sabe. Pero el tiempo que tenga,
Lo voy a vivir siendo verdadera, siendo completa, sin guardar nada cerrado, sin esconder nada, sin aceptar migajas de nadie, porque ya me cansé. Me cansé de vivir a medias, me cansé de ser invisible, me cansé de tejer para otros mientras yo me estaba deshaciendo por dentro. Entonces, si ustedes que me están oyendo ahora están viviendo una vida que no los hace felices, si están aceptando menos de lo que se merecen, si están guardando rencores, guardando dolores, guardando secretos que les hacen daño, les digo una cosa: abran el congelador. Sea lo que sea que tengan cerrado en su vida, ábranlo, enfréntense, lloren si hace falta, griten si hace falta, quiébrense si hace falta, pero después levántense y libérense. Porque guardar cosas heladas adentro de uno no resuelve nada, solo congela el dolor, pero sigue ahí intacta, preservada, esperando el día que van a tener valor para abrir y ver de frente. Yo tardé 40 años. No se tarden tanto como yo. La vida es muy corta para vivir prisioneros de los secretos de otros. Abran su congelador, descongelen su dolor y libérense, porque yo finalmente me liberé. Y puedo decirles una cosa, con toda la certeza del mundo: después de 76 años viviendo cerrada, finalmente estoy libre. Finalmente soy dueña de mi propia vida. Finalmente, el ruido que oigo dentro de casa es solo silencio. Y ese silencio, por primera vez en mi vida, es bonito, es mío, es paz. Y voy a aprovechar cada segundo de esta libertad que me gané, porque me la merecía, siempre me la merecí. Solo tardé toda una vida en entenderlo. Antes de despedirme de ustedes, quería pedirles una cosita. Si esta historia les llegó al corazón de alguna manera, si se emocionaron, si esto les ayudó de alguna forma, denle clic al botón de me gusta ahí abajo. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para oír más historias mías, porque tengo muchas cosas todavía que contar. Y díganme en los comentarios de dónde nos están viendo. ¿Ustedes también tienen algún congelador cerrado en su vida? ¿Algún secreto guardado que necesita ser abierto? Voy a leer todos los comentarios. No están solos. Un beso en el corazón de cada uno y recuerden, la libertad vale la pena. Siempre vale la pena.